Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, yo os lo lanzo. ¿Queréis entender un poco más a los adolescentes? Pues nosotros también. Y por eso ha venido a acompañarnos hoy a charlar Diana Jiménez, que es experta en disciplina positiva, es neuropsicóloga, psicoterapeuta, conferenciante, ha escrito libros y sobre todo madre de 3, que para mí eso es ya el máster del universo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo y con tus limones. Estábamos empezando, hemos estado hablando un poco, me has dicho que tienes 3 hijos. Sí. Y yo siempre miro cómo... Yo tengo 2 hijos chicos. Pero no sé si es ciencia o no, pero las niñas y los niños son diferentes. Es verdad que tú no me puedes decir, pues yo hago esto en casa porque solo tienes niños. Claro. Pero como padres, aunque todos saben que cada hijo es diferente, ¿hay algún truco que digas, oye, no, a las niñas sí o sí esto y a los niños sí o sí lo otro? No, no hay ningún truco. No hay ningún truco y además no serviría, porque es verdad que chicos y chicas, hombres y mujeres son diferentes, el cerebro sabemos que es diferente y esto lo dice la neurociencia. Sin embargo, todo lo que viene detrás, la personalidad de los padres, el estilo educativo, el ambiente influye, el temperamento que viene determinado genéticamente. Entonces, da igual, yo soy la mediana de 4, 2 chavales, 2 chicos por encima y una chica por detrás y te puedo decir que habría da igual lo que hubieran hecho mis padres, es decir, mi padre quería una princesita y yo era más chico que chica. De hecho, recuerdo que ya cuando fui adulta en una entrevista de trabajo, después mi jefa me dijo, hombre, si tienes piernas, porque yo siempre iba con pantalones y vestía de muy chico, y cuando me vio con falda dijo, hombre, si tienes piernas. Entonces te quiero decir que, bueno, esto ahí nos meteríamos un poco en los estereotipos, en todo el tema del género. Al final los trucos son conocer a nuestros hijos, y yo siempre digo, conoce al hijo que te ha tocado. Porque los papás siempre decimos que sí, que aceptamos a nuestro hijo, pero luego nos pasamos el día diciendo, ay, ya podías ser un poquito más cariñoso, ya podías ser más considerado como tu hermano. Entonces, al final, el mensaje que mandamos es, no me termina de gustar cómo eres, podía ser de otra forma. Entonces, el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es conocerlos y aceptar al hijo que nos ha tocado. Y luego, a partir de ahí, ya enfocarnos en la educación. Mola esto que dices y me hace pensar. O sea, ¿tú crees que está generalizado esto por parte de los padres que no conocen a sus hijos? A ver, es que conoces a tu hijo pues conforme vas andando el camino, ¿no? Había una viñeta de Mafalda que le decía a la madre a Mafalda, oye, respétame que soy tu madre. Y la hija decía, pues respétame que soy tu hija, que nos graduamos el mismo día. Y es verdad, ¿no? Entonces yo me convertí en madre gracias a que mi hijo, hace pues eso, casi 16 años, decidió darme ese gusto, ese placer, ese honor. Y es adolescente. Bueno, se nota en la ironía. No, estoy encantada. Y sin embargo, yo voy conociéndole día a día y me voy conociendo a mí misma. Y esto es una cosa que también no se nos cuenta, ¿no? Y es que una cosa es cómo eres tú como persona y luego cómo eres como padre, ¿no? Que te ves a ti mismo y dices, ostras, ¿quién me lo iba a decir a mí? Esto hace 3 hijos en mi caso, ¿no? O hace 8 años. Pero, esto es verdad que todo el mundo dice, sí, o sea... El padre, nadie nos ha enseñado a ser padres. Lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pues en tu caso, trabajas con familias, trabajas con niños, con adolescentes. Estás especializada en disciplina positiva. ¿Qué es esto de la disciplina positiva? Porque ¿qué es? Pues no castigo. ¿O qué? Claro. ¿Te imaginas mi casa con 3 chavales y no castigo? Y entonces allí, ¡oh, esto es fiesta!, ¿no? Y es muy gracioso porque cuando hago los programas y llegan los papás a casa y, mamá, pero ¿de dónde vienes? No, de un curso de no castigar. Y salen gritando, mamá ya no va a castigar, mamá ya no va a castigar. A ver, vamos por partes. La disciplina positiva. Realmente es una filosofía de vida, va mucho más allá que un método educativo, porque lo que te permite la disciplina positiva es conocerte a ti mismo, conocer a tus hijos, pero hacer un trabajo de autoconocimiento. Entonces, entender qué es lo que te molesta, qué es lo que te hace saltar, qué es lo que te lleva de repente a que cuando tu hijo te dice, papi, mira, te dices, ¿qué? Perdona, cariño, dime, ¿no? ¿Por qué hay cosas que te molestan?
tienes 2 hijos y no te relacionas igual con uno que con otro. Entonces la disciplina positiva viene como a poner en palabras cómo mejorar las relaciones en las personas. De hecho, disciplina positiva existe en la infancia, existe en la adolescencia, pero existe en el aula, o sea, en los colegios, en las organizaciones, en las empresas se hace mucha disciplina positiva y en las relaciones de pareja. Entonces, por eso digo que es mucho más allá que hacer que los niños se porten bien o no se porten bien. Y claro, no se usa el castigo porque el castigo ya se sabe que no funciona, en el sentido de que no da los resultados esperados. Es decir, si tú coges ahora y le dices a tu hijo, bueno, pues si tú no te comes el bocadillo, no vas al cumpleaños de tu amigo. Pues sí, se va a comer el bocadillo, aunque luego vomite. Entonces, a corto plazo funciona, pero no da los resultados esperados. Y de hecho, puede dar lugar a que tu hijo interprete, bueno, pues a lo mejor tengo que hacer siempre lo que quieran los adultos. Y lo aprende con 6. Y si lo aprende con 6, cuando tiene 15 o 18, pues lo sigue aprendiendo, ¿no? Y muchas veces decimos esto de, nos gusta que los niños sean complacientes, nos lo pongan fácil, pero cuando nos lo imaginamos ya con 30, con pareja, y siendo complacientes con su pareja, ya nos gusta un poquito menos, ¿no? Ya decimos, ay, podrías tener un poquito de criterio. Entonces, en casa que seas obediente y en la calle no, que seas autosuficiente y tengas determinación, y no funciona así. El cerebro no aprende así, ¿no? Entonces, los niños aprenden desde que son pequeñitos en función de lo que van recibiendo. Entonces, si papá me castiga y me dice que si no me como el bocadillo no voy con mis amigos, pues voy a aprender que cuando sea mayor puedo aprovecharme de los demás, que si otro día otro amigo o mi hermano no quiere hacer lo que yo quiero, entonces le voy a quitar sus legos, o que si papá me quiere tengo que hacer lo que él quiera, y entonces otro adulto otro día, en fin. Pequeños detalles que hoy día ya sabemos que a través del castigo, además, tú piensas que el castigo se enfoca en algo que ocurrió en el pasado, ¿no? Porque este ejemplo que te he puesto es una amenaza. ¿No? Si no te comes el bocadillo no vas al cumpleaños. Pero imagínate que el castigo es, pues yo qué sé, ¿le has pegado a tu hermano? Pues ahora ya no tienes Play. Bueno, pues ya no resuelve que haya pegado a su hermano. Pegarle ya le ha pegado. Lo que tú quieres realmente no es que no juegue a la Play, lo que quieres es que no pegue a su hermano, que tenga una buena relación. Pero claro, ahora tú mira a tu hijo y dile, te he quitado la Play por pegar a tu hermano. ¿A que ahora le quieres más? Y le mira así de refilión como diciendo, mira, aún menos. Aún menos. Y ahora a lo mejor no te voy a pegar, pero a lo mejor te escondo los juguetes o te hago rabiar o no me va a sacar muy bien. Porque por tu culpa, que eso es lo que piensan los niños, ¿no? Por tu culpa a mí me han quitado la Play. Estaba poniéndome a pensar en cómo aplica todo esto a la sociedad, ¿no? Y la cárcel, ¿no? Alguien que ha hecho un mal, sí, ¿no? Que ha roto la ley y le cogen, le castigan y le meten en la cárcel. Y fíjate, porque decimos que claro, que la cárcel está llena de hombres malos o mujeres malas, pero para mí está llena de niños rotos, niños que no fueron vistos, porque no sabíamos, que hay muchas cosas que no se sabían y no se han hecho de la mejor manera. Sin embargo, tú piensas que hemos aprendido siempre por el castigo. Si no haces esto, te voy a castigar. Entonces, la gente cuando va por una calle y hay que ir a 50, pero nadie le ve, no va a 50. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que tienes? No, si no me ven, lo puedo hacer. Y esto lo aprenden también nuestros hijos, ¿no? Y hemos crecido con esas frases de que no me entere yo, que yo no te vea, ¿no? Entonces los niños dicen, anotado, si salgo de juerga, que mi padre no me vea. Y es muy triste, ¿no? Cuando llegan los del SAMUR y al niño ha bebido y dice, pero a mi madre no lo llames. Y tú dices, no, por Dios, que sea a mí el primero que me tiene que llamar. Claro, pero ¿qué mensajes estamos mandando? Que no me entere yo. Tú no se te ocurra, en esta casa nunca. Como lo hagas, estás castigado toda la vida. Entonces, claro, al final lo que se nos olvida, y en esto trabaja mucho la disciplina positiva, es en qué características, qué valores quieres que tengan tus hijos. Entonces, lo que yo quiero es que sean responsables, que sean respetuosos, que sean resilientes. Eso es lo que yo tengo que modelar. Eso es lo difícil, ¿no? Porque tú modelas un respeto cuando tu hijo le acaba de pegar al hermano. O cuando le has dicho 20 veces que se vaya a la cama y está saltando por el sofá. Pues ahí es cuando tú dices, qué oportunidad más bonita para enseñarte autocontrol. Sí, a las 10 de la noche, después de todo un día. Sí, claro. Y claro, esto es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿en qué momento puedes empezar a razonar, a explicar a esas personitas para que luego se construyan de una manera? Vale, pues desde que nacen trabajas la relación, trabajas la conexión. Entonces,
es verdad, y esto es como una crítica que se pone a la disciplina positiva o a la crianza respetuosa, y es que muchas veces nos explayamos en muchas explicaciones que los niños no entienden, ¿no? Entonces tú estás ahí con tu hijo y le estás diciendo, no, cariño, es que el ordenador de papá no se podía tocar y has levantado todas las teclas con el dedo y claro, se han roto, y está tu pareja mirándote como diciendo, mira, esto lo habíamos cogido, lo habíamos quitado de en medio, le habíamos dicho que no sé qué y no lo volví a hacer. Entonces, es verdad que el cerebro... Hoy día sabemos que hasta los 25 años no está del todo desarrollado en las chicas, en los chicos hasta los 30. Eso lo dice la neurociencia, 40, pero los 40. siempre y cuando hayan tenido oportunidades para ello, ¿no? Porque luego vas en el coche y te cruzas con uno y dices, menudo energúmeno, este no ha trabajado sus funciones ejecutivas en la vida, ¿no? Entonces, eso se desarrolla con la edad. Y hoy día sabemos que se desarrolla con el aprendizaje, con el ensayo y error, con un buen modelado. Entonces, claro, si yo tengo un modelo de adulto, de autocontrol, de buena gestión emocional, yo estoy aprendiendo eso, ¿no? Es como que aprendemos a los adultos. El cerebro es un órgano social que aprende con otros y de otros. Entonces, cuando yo tengo un niño pequeño y el niño pequeño tira un vaso de agua al suelo, lo primero que hace es mirar al adulto. Y según lo que ve en la cara del adulto, está aprendiendo y entendiendo qué es lo que ha ocurrido. Esa es una oportunidad buenísima de aprendizaje, donde yo le miro al niño y le digo, anda, se ha caído el agua, ¿y qué hay que hacer? Y entonces el que a lo mejor me ha visto alguna vez ya sabe y coge la bayeta, lo hará a su manera como buenamente pueda. Pero si yo en ese momento le digo, ¿lo tiras? ¿Es que estás tonto? Tú no te enteras de nada, ¿no? Tú, claro, estabas viendo la tele, claro, como estás tan despistado, pues se ha arruinado una oportunidad de aprendizaje, porque además el cerebro, que cuando los niños son pequeños, bueno, no nos vamos a meter a hablar de neurociencia para no aburrirnos, pero es verdad que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante y la primera parte o las primeras funciones del cerebro que se desarrollan son las de la supervivencia. Entonces, cuando el cerebro está enfocado en sobrevivir, en mantenerse a salvo, no puede aprender, ¿no? Esto es como un hecho incompatible, ¿no? Cuando tú crees que te va a atacar el león, lo que hace tu cuerpo es mandar toda la sangre a las piernas para salir corriendo. Entonces, si yo le grito a mi hijo y le digo, estás tonto, no te enteras de nada, él se tiene que esforzar y preocuparse en trabajar lo que está sintiendo, entonces en sentirse a salvo, con lo cual no puede aprender. Entonces en ese momento, sin darnos cuenta, arruinamos toda oportunidad de aprendizaje. Por eso digo que tiene mucho peso el adulto, más del que nos habían contado, y sobre todo puede ser muy bonito cuando sabemos hacerlo, porque a veces pensamos que recae todo en nosotros y que los niños solo reciben y podemos sacar mucho de ellos, pero tenemos que prepararnos. Y con todo esto que dices, puede venir por ahí el tema de la sobreprotección, de decir, sí, oye, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que lo pase mal. Y es una pena porque le estamos invalidando y le estamos impidiendo vivir la vida. Hay dos tipos de vida, la vida mala y la vida difícil. Entonces, la vida difícil es la que tenemos. Y lo que olvidamos muchas veces los padres, lo que olvidan muchas veces es que porque yo haga una buena gestión emocional, empatice con mi hijo, conecte con él, no significa que no le esté transmitiendo valores, habilidades, capacidades. Es como que hemos aprendido que para aprender tenemos que sentirnos mal, ¿no? Entonces, decía Jane Nelson que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal. Esto lo hemos hecho toda la vida. Es que eres un vago, a ver si espabilas, ¿no? Es que no te lavas, mira qué mal hueles, ¿no? Porque cuando tratábamos mal a alguien pensábamos que así, ¿no? Iba a reaccionar. Y hoy día sabemos que hay que educar en fortalezas, no en deficiencias. No puedes dar lo que no tienes. Y si quieres que un niño dé algo, trabaja en lo que es bueno, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el tema de la educación, que tú sabes un montón, lo que te dicen los padres es, ay no, es que va muy mal en matemáticas, pero va muy bien en fútbol. Le quito de fútbol. No, hombre, métele a fútbol, que va bien en fútbol, que es lo que esa es su fortaleza, ¿no? O lo mismo con los idiomas. Pues sí, que se le da el idioma de maravilla, pues lo voy a quitar de inglés. Pues no, hombre, jolín, potencialo. Entonces, si educamos en fortalezas, estamos haciendo sentir a los niños que son capaces. Y ahí no les estamos sobreprotegiendo. Porque, como te decía, la vida es difícil, no es mala. Es mala cuando lo que hacemos es evitarles vivir la vida. Yo ahí veo que muchos padres estamos como en una dualidad, viviendo en realidades paralelas. Como sabes, nos dedicamos a ayudar a jóvenes a estudiar en el extranjero y claro, hablamos con muchos padres y dices, no, pero o sea, el chaval se va a ir un año entero
con 15 años y el objetivo de vivir esta experiencia es que gane madurez, independencia, seguridad, que se enfrente a retos con una red de apoyo, ¿no? Pero le hago la maleta, no le involucro en el proceso, le digo lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, cómo... y entonces, ostras, ¿por qué se da esa situación? O sea, ¿por qué los padres somos así? Somos así. Fíjate que es curioso, ahora haces un corte, ¿eh? De lo que voy a decir, esto lo cortas y es broma. No lo escuchéis en casa de Diana, por favor, esto... Mira, antes me decías, ¿y lo que cuentas lo aplicas? Sí, claro que lo aplico, pero soy persona y soy humana. Yo tengo un hijo de casi 16 años que está ahora como loco con el pádel. Y el otro día hablando sobre... Bueno, habíamos ido a un sitio a jugar al pádel y estaba un equipo de Dubái que habían venido aquí. Digo, ¿te imaginas que te ofrecen irte a Dubái? Y nos vamos los dos. Entonces, por ahí te cuento un poco, ¿no? Te digo, mamá, pues no. No, ahí tenemos un problema que dice que sí. Sí. Entonces, bueno, sí, oye, sí. Si se va contigo, igual hasta me hago coach deportivo. Está en ese momento en el que todavía dice que sí, pero recuerda que tengo 2 más. Y esos no tienen problema en que me vaya. Por eso yo siempre, con mis hijos además lo tengo fácil, porque cuando me dicen, es que no te aguanto, digo, no te preocupes, que me quedan otros 2. Entonces, bueno, ahí se vive la maternidad más relajada. No, lo que quiero decir es que la sobreprotección viene muchas veces del miedo. Entonces, el miedo siempre está. Y la frase es, si tienes miedo, hazlo con miedo. El miedo te protege y te ayuda a sobrevivir, ¿no? Y de hecho hay experimentos con ratas a las que les extirpaban la parte del cerebro que regula la emoción del miedo, ¿no? Les tocaban la amígdala y morían, porque no tenían conciencia de esto me va a pasar. Y esto les pasa mucho a los adolescentes. Sí, que no saben... Efectivamente. O sea... Los adolescentes te dicen, ostras, no tendría que haber saltado por el precipicio cuando está en el aire. O sea, no lo ven antes. Y además cuando llegan abajo y se han pegado el tortazo dicen, joder, qué mal, voy a volver a subir. Es así, ¿no? Y mamá, esto no lo vuelvo a hacer. Sí, y tú cuando se ya... han roto la pierna. Claro. Y luego, aunque se hayan roto la pierna, también lo vuelven a hacer. Efectivamente. Pero bueno, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Tú salías, decías, y no vuelvo a salir, ¿eh? Y el viernes ya te estaba faltando tiempo para llamar a tus colegas. Entonces, el miedo está ahí. Cuando nos convertimos en padres, yo siempre lo digo, es como andar con el corazón fuera del cuerpo. O sea, hay una parte de ti que está fuera. Entonces... Es ley de vida y hay que crecer y hay que confiar. Para eso, el trabajo que tenemos que hacer los padres es de informarnos y formarnos. Por eso yo siempre digo, cuando llegas a la adolescencia, ya no eres un padre que educa, eres un padre que acompaña. Se supone que el trabajo de la educación se ha hecho antes. Lo que pasa es que nos parece que va a ser eterno, no, pero ahora, de hecho, de los 8 a los 12 hablamos, sí, de los 6 a los 10, 11, hablamos de un periodo de latencia, que es como una especie de nube ahí bonita, y cuando ya llegan a esta edad, a los 13, los 14, los 15, en principio empiezas a darte cuenta de que lo que habías sembrado está ahí. Sale de vez en cuando, así, cuando te dice, es verdad, mami, ay, bueno, todavía hay algo. Luego después se da la vuelta y que me dejes pesada y te dices... Ya se lo ha olvidado. Pero es como que tú has ido metiendo las cosas como cuando vas a que te hagan una transfusión de sangre, ¿no? Y no te lo meten todo de golpe, sino que es un chorrito, una gotita que va cayendo, va cayendo. Entonces, ahí lo que hacemos con la educación es exactamente eso, ¿no? Desde que son pequeñitos vamos poquito a poquito metiendo para luego ir recogiendo los frutos cuando llegue el momento. Y el momento de la adolescencia es un momento complejo, de mucho cambio, y a los padres nos da mucho miedo, porque claro, vemos que se alejan, que ya toman decisiones, que las decisiones que toman no las toman con esa corteza prefrontal y las funciones ejecutivas porque todavía no están del todo desarrolladas, entonces eso provoca muchísimo miedo. ¿Eso cómo lo podemos suplir? Con información y con formación. Sí, o sea, no sé si hay, obviamente no creo que haya estadísticas de este tema, pero los padres... Ostras, están liados con su día a día, o sea, ya los 20 emails que te llegan del colegio, te cuesta seguirlos, ¿no? Y del WhatsApp no hablamos, ¿no? Bueno, y WhatsApp, sí. Yo afortunadamente tengo unos WhatsApp muy tranquilos, unos grupos. Pero ¿tú ves a los padres preocupados y formándose o la gran mayoría es como, mira, yo ya me sé... Pues mira, ahí has dado el kit de la cuestión. Cuando los niños son pequeños, y hablamos de la primera infancia, están más involucrados. De hecho, tú lo ves porque están todos los padres en el parque. ¿Y de qué hablan los padres en el parque?
de sus hijos, ¿no? Sobre todo con el primero. Sí, sobre todo con el primero. Luego ya a más hijos vas teniendo, ya vas desapareciendo, haces mutis por el foro. Pero cuando son adolescentes, ¿a cuántos padres ves en el parque con sus hijos? De botellón, dices. Claro, si los has tenido joven, todavía, ¿no? Pero ya no sueles estar, ¿no? Sueles salirte un poco de la vida. ¿Y qué me encuentro yo? Que cuando son pequeñitos se pide mucha información. Jo, es que no entiendo las pataletas, no entiendo las rabietas, es que me dice que le bañe y ahora me dice que no quiere salir de la bañera, es que le duele el estómago, es que se encuentra mal, no quiere ir al colegio. Y llega la adolescencia y normalmente es que pase cuanto antes. Que pase cuanto antes. Porque es que ya no sé qué hacer. Y además yo creo que hay otra cosa por ahí debajo y es que cuando los niños son pequeñitos todos tenemos muy asumido que el problema es del niño. Es que es pequeño, es que tiene 3 añitos, es que a todos les pasa, los terribles 3, los terribles 2, claro, es que la adaptación al cole. Pero cuando llegan a la adolescencia la vista se pone sobre los padres. No lo debieron hacer bien cuando los niños eran pequeños. Y entonces hay mucho sentimiento de culpabilidad. Esto te iba a decir, porque antes creo que a veces sobreprotegemos no solamente por el miedo, sino por la culpa, ¿no? Por como no lo haga, no me voy a sentir culpable. Claro. Como claro, se meten en un lío, como... Claro, lo que pasa es que se nos olvida que la sobreprotección no ayuda a nuestros hijos, no les hace sentir capaces ni ser autónomos. Al revés, les está invalidando. Entonces, muchas veces desde ese querer hacer las cosas bien, fíjate esto que decías tú, ¿no? Cuando es el segundo hijo ya vas menos al parque. Yo que tengo solo 3, y siempre lo digo porque para mí son pocos. ¿Estás a tiempo de tener 6, 7, 8? No, mi marido dice que no. Ya se rajó hace mucho tiempo. Pero yo recuerdo mi hijo pequeño, pues tendría 3 años y medio, una cosa así. Sí, yo qué sé, era muy pequeño. Yo le vestía por las mañanas. ¿Por qué? Porque era mi niño pequeño, era el último al que iba a vestir. Y llegó un día y me dijo, mamá, que no me vistan más, que no soy pequeño. Y dije, pues también tienes razón, hijo. Pero yo lo quiero estirar todo lo que pueda, porque además he visto ya la adolescencia y ya sé lo que me espera, ¿no? Entonces tengo que... Bueno, ¿crees que sabes lo que te espera? Porque cada uno es... Sí, cada uno... Sí, yo ya... Sí, lo que pasa es que es verdad que, por eso insisto en lo que decíamos antes, cuando estás formado, informado, vives las cosas de otra manera, ya no te lo tomas como algo personal, entiendes que tu hijo es una cosa y tú eres otra y hay que hacer ese corte de cordón umbilical y que no todo es por ti y para ti, entonces ahí diluyes mucho la culpa. Yo no tengo sentimiento de culpa, que a lo mejor debería tener, y un poquito de sentimiento de culpa siempre es necesario, ¿no? Yo lo contaba el otro día en la ponencia esta, que nos conocimos, y un poquito sí, porque si no, no seríamos mejor personas, no cambiaría, ¿no? Seguirías haciendo todo igual. Sin embargo, no me tomo las cosas como algo personal, entiendo que es un momento que está viviendo, entiendo que se tiene que separar de mí y que para separarse de mí un poquito me tiene que odiar, ¿no? Esto tú decías de, pues se va a ir a Dubái y se va con su madre. Pues tampoco hace falta que vaya su madre, también tiene que irse despegando. Entonces a mí me gusta y me interesa cuando me dice, he quedado con mis amigos, y yo le digo, voy contigo, y me dice, no. Digo, ay, cachis. No, en el fondo yo sé que no quiero ir. Déjame a 3 kilómetros de la puerta del colegio que voy andando. Sí, no, fíjate, mi hijo mayor, y es curioso, mi hijo mayor cuando sale del instituto siempre viene, me da un beso, me da un abrazo. Yo siempre hago así como, si tú no quieres, yo no te lo voy a dar. O sea, pero al mediano, que tiene 13, yo siempre voy a darle el beso y el abrazo porque no quiere. Entonces digo, pero eso es por llevarle la contraria. Hombre, claro, si es que yo soy peor que ellos. Cambiando un poco de tercio, ¿no? Y mirando un poco a los adolescentes, ¿por qué crees que, esto es algo que yo he detectado, ¿no? Hablando con un montón de chavales que no saben? Les preguntas qué quieres, qué te gusta. O sea, he llegado, esto es un ejemplo extremo que se dio seguramente por nervio o por bloqueo hacia mí, pero es, ¿y practicas deportes? No. ¿No? Y la madre dice, ¿cómo que no practicas deporte? Sí, entrenas todos los días. ¿O a qué juegas? ¿O de qué juegas? No sé. ¿No? Pero entrando más en la realidad de qué quieres hacer con tu vida, qué quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, en qué quieres utilizar tu tiempo, qué música te gusta, todo es no sé. ¿Por qué crees que se da esto? Claro, aquí viene la parte que te he dicho antes de que los papás cuando sus hijos son adolescentes no suelen pedir ayuda, porque aquí vengo yo, que soy la mala de la película, y digo, claro, si a un niño de pequeño no le hemos enseñado a tomar decisiones, con 15 no se levanta y dice, voy a decidir.
Eso se va aprendiendo desde que son pequeños. ¿Y cuándo anulamos ese deseo o esa necesidad de decisión? Pues cuando te pongo la ropita preparada, porque te combina muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí tengo 3 hijos, pero a mí me encanta que vayan vestidos iguales. Ahora ya no, ya te imaginas. Bueno, alguna vez lo he intentado, ¿eh? Nos fuimos a Legoland un año y hice camisetas para todos iguales, bien, amarillas, bien, muy bonitas, y se las pusieron, que eso tiene más mérito todavía, porque tú las hagas, vale, pero que se las pongan. Entonces, si tú les preparas la ropita, les dices qué se tienen que poner, qué tienen que comer, qué tienen que desayunar, ¿cuándo empiezan tus hijos a decidir? Entonces, de la noche a la mañana, esto es algo que no nos han explicado. Es como, por ejemplo, hacerse la cama. Cuando son pequeños, hago yo la cama porque me gusta como la hago yo, ¿no? Porque soy la que sé y porque yo estiro bien las cestas. Y cuando tienen 15, le digo, es que no haces ni tu cama. Y la hace y tú dices, ¿así la haces? Es que no sé hacerla. ¿Y no me has visto a mí 20 veces? No te he visto ninguna. No te he visto ninguna, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo voy de copiloto con mi marido y anda que no he ido veces, hasta le puedo guiar, pero si tengo que ir yo, a lo mejor ya no sé ir. Pues no me fijo igual, pues esto es lo mismo. Entonces ellos están en casa y si desde pequeñitos les vamos, entre comillas, anulando esa oportunidad de contribuir, sin darnos cuenta, les estamos haciendo por un lado cómodos y les estamos dando esa vida mala que yo te decía. Entonces nos encontramos con que llegan a la adolescencia y les dices, demasiado pronto para mi entender, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y te dicen, no sé. Entonces, ¿cómo lo van a saber si siempre hemos decidido por ellos? Ponte esto, te llevo a tal sitio, ahora a esa hora te recojo. O sea, no les hemos dicho, ¿y cómo harías? ¿Y qué harías si yo no llego a buscarte? ¿Y cómo te organizarías? Eso hay que desarrollarlo y eso son las funciones ejecutivas. Esto lo veía el otro día también, una familia donde yo estaba tratando de involucrar al chaval en todo el proceso, lo íbamos logrando y uno de la madre me dijo, mira, Oliver, si esto está muy bien, pero lo que va a hacer es esto. Y yo, vale. Ahí, claro. Y entonces el chaval ya se cruzó, dijo, y le empecé a preguntar, bueno, pero a ti, ¿qué tal? Dice, si lo va a decidir mi madre. Ya se giró y dijo, pues acato, ¿no? Y un poco lo que decíamos al principio de esa disciplina no positiva y de cómo conseguir resultados. Al final yo sí, lo asemejo a, vale, ¿cómo podemos conseguir el mejor resultado posible con las herramientas que tenemos? Con las herramientas que tenemos. Que esto lo hacemos en el trabajo todos los días, claro, en la vida en general, los políticos sí, en teoría también hacen esto. Lo que pasa es que fíjate lo que has dicho, ¿cómo podemos hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos? Y yo digo, ¿las herramientas que tenemos son las de hace 20 años o son unas nuevas? Porque yo creo que el debate realmente es que hay muchas personas que dicen, es que esto nunca se ha enseñado y no ha pasado nada. Y hemos salido todos súper bien, ¿no? Entonces, claro, tú ahora estás grabando un podcast que va a haber gente aquí, va a haber gente en el otro lado del charco. Eso a tu abuelo le parecía impensable. Entonces, ¿quieres seguir aplicando las mismas herramientas? ¿Por qué la gente ahora en su empresa usa un Mac, usa un Excel, usa un Obsidian, un Pomodoro? ¿Por qué? Sigue usando lo de siempre, con un lápiz y un borra y ya está, ¿no? Entonces, y paloma mensajera. Y la paloma mensajera. Entonces, ¿por qué para unas cosas asumimos que efectivamente vamos hacia adelante y va evolucionando la cosa y en otras no nos damos cuenta que nos hemos quedado muy atrás? Y una de ellas es el sistema educativo, que no vamos a hablar, porque no me compete a mí, pero se ha quedado... Bueno, ahí te voy a sacar, sí, mira, ahora que lo abres. Cachis en la mano. Ahora que lo abres. No quería yo ser polémica. Entonces, volviendo a hablar de los romanos, pues tenían un estilo de vida muy bueno. Sí, efectivamente. Hacían cosas que hoy en día dirías, oye, qué raros. Qué raros son. Hay que aplicar herramientas nuevas, porque además la sociedad de antes era una sociedad muy vertical. Entonces estaban los que mandaban y los que obedecían. Entonces, ¿para qué te preparaban a ti para un trabajo? Pues para ir a tu puesto de trabajo, te ponías en la cadena de la maquinaria y cuando llegaba tu toque de queda te ibas, ¿no? Y a fin de mes cobrabas tu jornal. Punto. No se te pedía nada más. Pero ahora tú llegas y los currículums son donde gentes, donde mando, líder, resiliencia. ¿Y cómo entrenas eso? Con las herramientas de la amenaza, el castigo, el chantaje, pues no, ya no. ¿Cómo lo entrenan en los colegios hoy en día? Ah, vale. Que tú quieres hablar de lo que tú quieres hablar, ¿no? De los colegios, del sistema educativo. Venga. No, pero pues, o sea,
aquí es cómo lo entrenan, cómo se puede entrenar a nivel personal, ¿no? Porque se habla mucho de desarrollo personal y que quiero ser mi mejor versión y todas estas cosas, pero vale, dentro de un sistema. El otro día hablábamos con una persona que hablaba, oye, yo a mi hijo le quiero llevar a un sistema educativo o meterle en un colegio donde se fomenten otro tipo de aprendizajes, pero claro, igual me salgo demasiado del sistema y luego no puedo entrar, ¿no? Yo siempre digo, hay que jugar dentro del sistema, hay que saber las reglas del juego, pero vamos a tener también el espacio alrededor que sea para crecer, ¿no? Vamos a abonar para que podamos seguir desarrollándonos fuera del sistema. Oye, hay cosas como en la vida, hay cosas que nos gusta de nuestro día y cosas que no. Peajes que hay que pasar sí o sí y ya está. O sea, también tenemos ese tipo de situaciones. Entonces, sí, esto es como como el que se come, yo que sé, una hamburguesa de estas rápidas y ya sabes cuáles consecuencias tienen. Entonces, bueno, te lo estás comiendo sabiendo lo que es, no pasa nada, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? O estás dentro del sistema o estás fuera y si te quedas dentro, pues ya sabes. Y hay educadores que dentro del sistema están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Y obviamente van cambiando las cosas. O sea, tú y yo estamos en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos colegios bilingües o certificados como bilingües hay? Pues esto hace muchos años no existía, ¿no? Oye, se está intentando adaptar. Y en esta perspectiva, también los profesores, yo me acuerdo, tenía un profesor, teníamos de esas cajoneras que estaban, o sea, estaba la mesa enganchada a la mesa, a la silla, perdón. Y nos daba... ¿Qué hacía yo tan mayor? Son las cremas. Y entonces venía y te daba así una leche tremenda. Sí, sí, sí. Y depende de cómo te daba, había veces que te echaba para atrás y te tiraba la mesa y todo, ¿no? Y se caían todos los libros, sí. ¿No? Entonces, cuando pasaba eso, ya sabías que te había caído. O sea, obviamente tú lo sentías, pero sí. Si pero los demás se podían dar cuenta de, ¡joder, que le ha caído a Oliver!, exacto. ¿No? Eso hoy en día es impensable. Entonces, ¿qué se está haciendo en el campo de la disciplina positiva? ¿O cómo se está adaptando esto en los colegios en España? Digo. Es súper bonito. Yo te decía antes que existe la disciplina positiva de aula porque el cambio de mirada es brutal y es un cambio real. Igual que tú, por ejemplo, que te dedicas a todo el tema del inglés y del bilingüismo, notas la diferencia de cuando un cole dice que lo es y cuando no lo es. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es como que hemos metido muchas cosas muy modernas y al final es lo mismo, o sea, el mismo regalo pero envuelto en otro papel de regalo nuevo, ¿no? Pues con la disciplina positiva lo que se está haciendo en los centros en los que se aplica y se aplica bien es que todo el peso ya no recae tanto en el profesor, que a los alumnos se les hace partícipes, porque hasta ahora los alumnos son zombies que pasan por las escuelas, ¿no? O sea, tú llegas allí, te llenan de contenido que luego vomitas y luego no te acuerdas y empieza tu vida cuando sales de ahí, ¿no? Entonces, con la disciplina positiva haces a los alumnos más partícipes y empiezas a desarrollar todas esas capacidades y habilidades. Entonces, imagínate un centro educativo donde no hay castigos, donde lo que hay son reuniones de aula, donde los alumnos ponen las normas que favorecen al alumno, a la clase y al centro educativo y desde ahí empezamos a trabajar. Entonces, esto es como todo. Si yo tengo una mesa de trabajo que yo no he montado ni la he pagado, pues seguramente me da igual si está bien o si está mal. Pero si es mía, yo la he creado y tal, me voy a esforzar más. Pues esto es lo mismo. Cuando los chavales llegan a un aula donde cada uno tiene su labor, su función, se molestan en ir, porque saben que son importantes para el funcionamiento del aula. Si además yo he sido partícipe de crear esas normas, ¿no? Porque tú llegas a un centro y es muy triste cuando ves las normas del centro en lo alto de una columna que no las lee nadie, yo no las he leído en la vida, en letra pequeñita, y luego, eso sí, cuando hay un incidente, es que eso está recogido en el reglamento de no sé qué régimen interno. Ni lo he visto. Entonces, si tú llegas a un aula donde claro, y además es curioso porque no confiamos en la capacidad de los alumnos y tienen mucha más de la que parece. O sea, yo he llegado al aula y les he dicho a los alumnos, hay un problema porque estáis comiendo chicle todo el día. Yo podría prohibir comer chicle
O de repente les digo, ¿qué hacemos con esto? Y se hace una reunión, se hace una lluvia de ideas y al final determinan que no hay que comer chicle. Y la determinan ellos, porque uno empieza, es que es verdad, es que luego empiezas a hacer globos, ¿no? Porque me molesta. Y el otro lo tira, no, es que es incómodo. Vale, entonces, ¿cuándo se va a poder comer chicle? Bueno, pues hemos pensado que en los recreos, ¿qué vamos a hacer si alguien come chicle? Bueno, pues se lo vamos a recordar. O vamos a evitar que lo haga. Vamos a poner un sitio donde dejar los chicles. Esas son soluciones y esa es la vida real. En la vida real lo que buscas son soluciones, no castigos. ¿No? Si tú llegas a grabar y de repente no te funciona el micro, dices, pues nos hemos fastidiado. Pues hala, vámonos. No, bueno, voy a ver cómo lo podemos hacer, de qué manera lo podemos arreglar. Busco a ver si hay un cable que está suelto. Esto yo lo uso mucho de tratar de buscar acuerdos. Claro. O sea, al final es hacernos responsables todos, ¿no? Cuando te involucras, lo que decías, las cosas salen mucho mejor. Claro. Y la gente pone mucho más corazón en esto, ¿no? Pensando en adolescentes y en todo esto del desarrollo y de cómo ser mejores personas, ¿tú hay ciertas habilidades que dirías, oye, centraos en potenciar estas, que tampoco te escuchen en casa, ¿vale? Porque la historia, las mates, la biología, todo esto es importante, todo esto es estudiar. Pero, oye, céntrate en esto, que esto te va a dar unos cimientos de la leche y luego el resto viene solo, ¿no? Pues es curioso porque fíjate que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero yo me centraría más en desarrollar valores en las personas y en habilidades que tengan más que ver con la empatía y con el bien común. Porque cada vez hay mucho más egoísmo en el sentido del yo, que mi hijo sea el mejor y mi hijo sea no sé qué, y estamos olvidando un poquito en la comunidad. Antiguamente se trabajaba más por la comunidad y para la comunidad. Entonces, a ver, que no quiero generalizar porque no todo el mundo, hay mucha gente muy comprometida y eso es maravilloso y debería ser así. Y lo potenciaría todo lo que tuviera que ver con el trabajo más con los otros. Esto lo hace la disciplina positiva por lo que te decía, porque en los colegios hay mucho de individualismo, desde que son pequeñitos y te pongo la pegatina porque te has portado bien y como eres el que se ha portado mejor, sales el primero en la fila y el otro atrás. Mientras que se está fomentando la competición en lugar de la cooperación. Y en las casas igual. Muchas veces los papás, por desconocimiento, favorecemos mucho la competencia. Bueno, el que esté en la cama primero le leo el cuento. Jolín, pues trabaja la cooperación. Venga, en cuanto estéis los dos, empezamos con el cuento. Ayúdale a tu hermano para que los dos estéis en la cama. Entonces, ahí cambia muchísimo la manera de entender el mundo y mi papel en el mundo. Si a mí me han dicho que puedo cooperar y que puedo contribuir, puedo hacer cualquier cosa. Entonces, hoy día, gracias a Internet, es verdad que tenemos a nuestro alcance conocimiento que era impensable, ¿no? O sea, yo creo que era Aristóteles el que tenía el conocimiento matemático de un chico de sexto de primaria. O sea, y tú dices, ostras, ¿en serio? Y con eso fue tan... Pero había motivación, había curiosidad y eso muchas veces nos lo estamos cargando. Y eso es en lo que yo trabajaría. ¿Vale? En desarrollar más la motivación y la curiosidad en los chavales, que no sea tanto yo te doy el contenido, pues que sea, mira, que la educación fuera más una mesa de Ikea. Yo te doy las piezas y tú la montas. Porque ahí iban a tener que estrujarse la cabeza y desarrollar esas funciones ejecutivas que son las que les valen para la vida adulta. No, o sea, mientras hablas, mi cabeza está procesando. Porque, o sea, el tema de la creatividad, el tema de la comunidad, me parecen claves, ¿no? La gente ve un papel tirado por el suelo y dice, eso no es mío. No es mío. Ya lo limpiará el que se encargue. Sí. Ves a alguien mal en la calle que le está pasando algo. Y te apartas de acera. Y cambias y tiras para adelante. Y una vez leí sobre una comunidad en Estados Unidos, hicieron un estudio sobre el impacto de las enfermedades. Y esta comunidad era como una comunidad donde todos se ayudaban y todos se preocupaban por todos y lo tenían como muy arraigado. Era un pueblo, ¿no? Y en ese pueblo la tasa de enfermedad era casi inexistente frente a otras zonas donde cada uno iba a su bola, ¿no? Y cada vez veo más como, oye, no, logra tus metas, tus objetivos, tu éxito, y se está perdiendo un poco.
A ver, que por un lado es verdad que si tú no estás bien es muy difícil ayudar a los demás y entonces se está trabajando mucho en la autoestima, ¿no? En el self. Pero claro, estamos perdiendo de vista el objetivo. Entonces, el objetivo final, ¿cuál es? ¿El yo llegar el primero para pisar a los que hay debajo? ¿O yo llego el primero y si estoy en una posición aventajada puedo ayudar a los demás? Entonces, lo dice, la frase es algo así como que si vas solo llegarás lejos o algo así, o no, llegarás antes, si vas solo llegarás antes y si vas acompañado llegarás lejos. Pues un poco así, ¿no? Que no nos olvidemos y además, como te decía antes, es que los seres humanos no hemos avanzado tanto como creemos, o sea, nosotros sobrevivimos porque vivíamos en cavernas y en clanes. O sea, necesitamos a los otros, ¿no? Y el cerebro, como te decía, es un órgano social que aprende con otros y de otros. Es que nos necesitamos y a veces sin darnos cuenta nos ponemos la zancadilla, ¿no? Nos han vendido a lo mejor esto de esta sociedad consumista o en el sentido de sociedad de más y más, de hacer más y ser el mejor y conseguir más. Entonces la pregunta es, ¿a ti cómo te gusta que te recuerde la gente? ¿Por quién eres o por los logros o lo que consigues, ¿no? Todo el mundo dice, no, claro, yo quiero que a mí me valoren por quién soy yo. ¿Y tú a ti mismo cómo te valoras más? ¿Por quién eres o por las cosas que consigues? No, pues por las cosas que consigues. Está la balanza un poco. Y entonces, ¿qué aporto yo a los demás? ¿No? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y cómo puede inspirar un padre a su hijo adolescente? Empezando antes. Porque si llegas a la adolescencia, hay un reel buenísimo que compartí hace poco este es sobre drogas. Es un poco duro, pero está el padre esperando a que llegue el niño a las tantas de la noche y el niño no viene y ya cuando lo ve entrar, el niño viene con la capucha y le dice el padre, llegas tarde. Y le dice el hijo, tú también. Y digo, guau, qué duro, ¿no? Que te digan que llegas tarde. Entonces, ¿cómo puede inspirar un padre? Bueno, lo primero desde que son pequeños. ¿De acuerdo? Haciendo el camino, como te decía, siendo ejemplo, que es difícil, sobre todo cuando a lo mejor nosotros no nos hemos preparado para ello. Y si ya te pillan la adolescencia, yo tengo compañeras que me dicen, no trabajo adolescencia porque me parece que es tarde. Y yo digo, no, por favor, no hagamos eso porque entonces dejamos a muchos padres es como, hasta luego. Y a muchos adolescentes pasándolo mal y es una segunda oportunidad que les da la vida. Entonces, nunca es tarde, ¿vale? Nunca es tarde. Entonces, ¿cómo les pueden inspirar? Pues primero trabajando mucho la conexión con sus hijos, entendiendo esa etapa. Prácticamente nadie se acuerda de la infancia, de la adolescencia nos acordamos casi todos. Y sin embargo, educamos desde el miedo y entonces empezamos con, uy, yo era peor que él. Entonces no quiero que haga esto porque, ya, pero ¿qué era lo que tú querías? ¿Y qué era lo que necesitabas? Entonces vuelvo a la frase de antes de, sé el padre que necesitaste cuando eras niño. Y ya está, y lo eres así con tu hijo y escuchándole y aceptando al hijo que te ha tocado. También yo ahí añadiría, bueno, dentro de aceptando el hijo que te ha tocado, es déjale equivocarse. Experimentar, sí. Claro. O sea, sabes que se va a dar una leche. Que se la dé. Sí, además, fíjate, en la adolescencia es que es curioso, pero prefieren equivocarse con una decisión que ellos tomen a acertar con una tuya. O sea, es que es así. O sea, sale por la puerta y te dice, ¿te gusta la camiseta? Y le dices, sí, se la quita. Y la guarda en el armario hasta que se le olvide que a ti te gustaba. Y eso no es que te odie, que te tenga manía, que no tenga criterio, que te quiera desafiar todo el tiempo. Es que se tiene que separar. Es que tú piensas que cuando llegan a la adolescencia, llega un momento en que los chicos se miran a sí mismos en el espejo y dicen, ¿cuánto de aquí hay mío y cuánto es de mis padres? Si es que mi padre me ha enseñado hasta a lavarme el pelo. ¿Qué he aprendido yo por mí mismo? Lo hacemos como adultos también. Claro, y entonces empiezan a romper ese molde. Entonces, si bastase que tú le digas que el vaso hay que dejarlo con cuidado, para que ellos digan, no, yo no lo voy a dejar con cuidado, a ver qué pasa. ¿No? Y entonces van rompiendo, que tú los ves que son un poco torpes en eso. Claro, no tienen su cerebro del todo desarrollado. Yo se lo digo a todos los chavales que se van a estudiar al extranjero, ¿no? y que les pueden expulsar. Todos los años nos expulsan a un montón de chavales. Yo digo, mira, chavales, haced lo que queráis. O sea, a mí me da igual de tomar las decisiones que queráis. Ahora, sed consecuentes con las cosas que van a pasar en base a esas decisiones que toméis. Toméis la decisión que toméis, vais a aprender. Por un lado o por otro. No, hay veces, lo hablaba hoy con una madre, me dice, oye, es que claro, me he leído las condiciones del programa donde va y es que es todo para el programa y si mi hijo la caga un poquito, digo, pero es que es blanco o negro. O sea, tu hijo va a vivir una experiencia y si
tomas las decisiones incorrectas, pues hay consecuencias que tú no quieres, pero... Claro, fíjate, tiene que saber a dónde va, ¿no? Y como decíamos antes, la parte de hacerse mayor precisamente es asumir las consecuencias de tus decisiones. Es verdad que, claro, el criterio de un adulto, que los adultos nos equivocamos mucho y la vida nos da otras oportunidades. Entonces, eso también lo tenemos que aplicar con los chavales y más sabiendo que muchas veces toman decisiones equivocadas. Pero claro, tienen que tomar decisiones para darse cuenta que es equivocado. Ahora, como bien dices tú, se te advierte, tomas esta decisión, esta será la consecuencia. ¿Y cuándo pones tú el límite? ¿A qué te refieres? O sea, oye, hay que dejarles experimentar, hay que dejarles probar, hay que tal, pero dices, no, pero por aquí pues no paso. Lo que no sea incompatible con la muerte, quiero decir. Claro, quiero decir, ha bebido y quiere conducir borracho, pues mira, va a ser que no te voy a dejar. Exacto. ¿No? Entonces, a ver, es curioso porque yo lo digo siempre, que a mí no me consultan los padres, no me llaman y me dicen, Diana, quiero tener una consulta contigo porque es que mi hijo quiere asomar medio cuerpo por la ventana, ¿le dejo o no le dejo? No se lo plantean. O es que tengo a mi hijo de 3 años que no quiere ir con el cinturón de seguridad y estoy dudando en si ponérselo o no. No tienen dudas en eso los padres, ¿no? Entonces, hay cosas en las que nos falta información y en las que no deberíamos tener dudas. Tienes una edad en la que no puedes beber, porque tu cerebro no está del todo desarrollado. Y quizá en mi época no se sabía lo que se sabe, pero ahora ya sí se sabe qué efectos tiene la marihuana, qué efectos tiene el alcohol. ¿Que te la quieres jugar? Juégatela. Pero eso se lo digo a los padres, porque a los chavales les digo, no puedes, aguántate hasta los 25. ¿Vale? Que estés un poco más formado. Entonces, ¿qué? ¿Suena muy serio? ¿Suena muy talibán? Bueno, yo pensaba de otra manera antes de saber lo que sé. Entonces, mi hijo, por ejemplo, que se enfada, porque lógicamente es lo que a él le toca, se enfada y me dice, jo, es que me encanta que seas mi madre, pero me molesta mucho que seas psicóloga y sepas lo que sabes. Digo, ya, pues es la madre que te ha tocado. Yo acepto al hijo que me ha tocado, tú tienes que aceptar a la madre que te ha tocado. No es fácil, ¿no? Y igual que hablamos de esto, hablamos del uso de las pantallas, de los móviles. Entonces, hay consecuencias, algunas les podemos dejar que las experimenten y otras no. Pero tú fíjate que nos parecía, cuando eran pequeñitos, la mayor preocupación era, es que va a salir fuera y no se quiere poner la chaqueta. Y la madre venga a insistir. Si es que da igual, luego son adolescentes y van en tirantes en invierno y con el ombligo al aire. De verdad, ¿se va a poner la chaqueta porque tú tienes frío? Pues no. O como me dice mi hijo, el mayor, todo el invierno detrás de él, ponte la chaqueta, ponte la chaqueta. Sí, se ha llevado la chaqueta. ¿Qué hacía? La guardaba en la mochila. Ya está, mamá contenta y él contento. Yo no me enteraba, pues ya está. ¿Qué haces ahí? ¿Le castigas? Volvemos. ¿Qué consecuencias había? ¿Que se constipaba? Bueno, pues ha ido aprendiendo a base de constiparse. Eso es una consecuencia que yo podía dejar que experimentara. Al final te haces mayor y te pones la chaqueta, ¿eh? Sin que te lo diga. Hombre, ya te lo digo. Me parece todo súper interesante. Y por cerrar un poco el círculo de todo lo que estamos hablando, hay una pregunta que le hacemos a todos, que es ¿cómo crees que será, que debería ser, o te gustaría que fuese, la educación de los hijos de tus hijos? Madre mía. Y aquí tu respuesta creo que me puede encantar porque va a aunar la parte escolar, la parte psicóloga, la parte... Me dejas el listón muy alto ya. Bueno, es verdad, te estoy metiendo mucha presión. A partir de aquí ya solo te puedes decepcionar, qué bien. Vamos a ver, la educación de cuando mis hijos tengan hijos. De los hijos de tus hijos, sí. Sí, que yo les digo que me den nietos, pero en fin. Volvamos al presente. Yo ya me he ido ya a ser abuela. Pues fíjate que va a parecer que me desdigo un poco, pero es que no me gustaría que hubiera tanta educación, me gustaría que se creyera más en las personas, no tanto en las cosas encapsuladas, porque no hay dos personas iguales. Entonces a mí esos modelos cerrados y encapsulados de, yo la primera, decirle a un padre, tienes que hacer esto, no, ¿qué le dices tú a un padre lo que tiene que hacer? Si nadie mejor que él tiene que conocer a su hijo. Entonces, ¿qué me gustaría? Me gustaría que la educación se basara sobre todo, lo que te decía antes, en valores y en la cooperación, en el sentimiento de contribución, que no perdiéramos de vista mirar con ojos buenos. Qué bonito. Sí, porque yo creo que hoy en día se mira con ojo malo de... Ahí de refilón, un poco. ¿Qué está intentando? Me la quiere colar, ¿no? Siempre me la quiere colar. Sí, dicen que si ves a alguien bueno le sigas y si ves a alguien malo que te lo hagas mirar.
Pues es un poco mi filosofía. Entonces, en todas las personas siempre hay algo bueno, siempre, siempre, y hay que encontrarlo. Qué guay, Diana. Pues nos quedamos con este... Bueno, todo ha sido bueno, la verdad, me ha encantado. Espero que os haya gustado esta charla con Diana. Tiene redes que os pondremos por ahí, por todos lados, porque es muy interesante. Tiene mogollón de herramientas para padres y para adolescentes, para niños, que efectivamente se pueden aplicar en muchas organizaciones también, en nuestro día a día, para relacionarnos con los demás. Sí. Y ha sido un súper honor. Gracias por venir y por estar aquí. Nada, a vosotros por la invitación, encantada. Así que cuando quieras, feliz de estar aquí. Por cierto, en octubre aparece su último libro. ¿Cuál va a ser, cómo se llama el Pues fíjate, libro? el primero se llamaba Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos, y este es Adolescencia en Positivo, la guía definitiva para acompañar a tus hijos. Y como tenemos a muchas familias con hijos adolescentes, creo que esto puede ser un filón para ellos. Así que no os perdáis, estaros atentos. Hasta luego, limones.